Bueno, pues nada, buenos días a todos y nada, vamos a empezar a comentar este webinar de hoy que vamos a hablar de cómo abordar las actualizaciones de versión en Microsoft Dynamics NAV sin morir en el intento, ¿de acuerdo? Soy Eduardo Santana y os hablo desde Zaragoza con un día radiante aquí, espero que por allí también tengáis muy buen día, que ya se nota la primavera. Y nada, vamos a comenzar el webinar. Realmente lo que os intentamos transmitir con este webinar es nuestra experiencia en la actualización de versiones desde el punto de vista de los problemas y de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que nosotros nos hemos encontrado ya pues en proyectos de actualización pues con estos problemas y bueno pues de alguna manera pues que los tengáis en cuenta también a la hora de abordar vuestros proyectos de actualización, ¿no? Que es muy importante. Vamos a empezar con un pequeño minuto para el recuerdo y navegar por estos pues casi 30 años, ¿no? 28 años largos que lleva, como decía Clara, Microsoft Dynamics NAV o Navision antes como producto en el mercado desde 1988. Y bueno, pues si lo plasmáramos en fotografías, pues esta sería la primera, ¿no? La de estos señores así, un grupo de informáticos un tanto frikis, daneses, que fundan esta empresa que es la que da origen a un producto que inicialmente se denominó Navigator. Esta es la primera pantalla, bueno, una de las primeras porque ya veis que es la versión 2.12, o sea, ya estaba un poquito más evolucionada, pero bueno, pues ya veis modo carácter en los sistemas operativos de la época. Por supuesto, todavía no existía ni se había pensado en Windows, ¿no? Estamos hablando de, como veis, del 88. Y bueno, pues sería, digamos, el papá, por así decirlo, o bueno, más el que papá, el bisabuelo del actual Microsoft Dynamics NAV, ¿no? Posteriormente, pues sale esta versión, la versión ya que se llama Navision, es la más conocida aquí en España en modo carácter fue 360, con la cual yo empecé a trabajar, perdón, 356, no 360, con la cual yo empecé a trabajar, o sea, ya hace unos cuantos añitos de eso. Posteriormente, pues ya sale la primera versión, digamos, en Windows, la Navision Financials 1.1. Entonces era pues un programa básicamente, eminentemente contable, aunque también pues tenía parte del circuito comercial y parte de la gestión de almacenes, pero como veis pues muy básico, incluso algo de recursos y de tareas o proyectos. Después de eso ya pues sale la versión 2.56 que ya incorpora pues los creadores de AX, ¿de acuerdo? De Microsoft Dynamics AX, antes ASAPTA. Posteriormente ya es cuando, sobre el año 2002, es cuando lo compra Microsoft, el producto y las compañías, y entonces ya pues empieza, digamos, a darle la apariencia del resto de programas de Microsoft, ¿de acuerdo? Os recordaréis seguramente esta versión, Microsoft Business Solution, Navision, que es la primera que sale ya pues con nombre de Microsoft. Después, una versión que cambia por completo como ocurre en las versiones nuevas, ¿no? La apariencia del frontend de la aplicación fue la 4.0. Esta versión 4.0 pues ya utilizaba pues un frontend pues similar al que se utilizaba entonces con otras aplicaciones de productividad personal de Windows, como de Microsoft, mejor dicho, como el Outlook, ¿de acuerdo? Hubo una versión muy, digamos, muy extendida en España, que fue la 5.0. Tal vez muchos de vosotros que estéis conectados hoy, pues estéis en esta versión. Fue una versión con muchísimo éxito que incorporó, además, pues muchísima funcionalidad, tanto a nivel económico-financiero como en los circuitos, como en la gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Y después ya surgen las versiones, por así decirlo, modernas, las versiones orientadas a roles. Aquí pues vuelve a haber pues otro cambio de tecnología, otro cambio de paradigma importante y como veis pues la aplicación ya pues tiene otra apariencia por completo diferente a las versiones anteriores, ¿de acuerdo? Esta es la versión 2009, que es la primera que sale pues ya con un RTC, con un cliente orientado a roles y con su role center. Es una versión híbrida que también conservaba el cliente clásico. Es decir, que muchos de los que podáis tener la versión 2009, pues podéis estar con la visión, digamos, del cliente clásico más similar a esta, pero estando en 2009 o con la versión actual, con la versión más actualizada del RTC actual, que es esta, ¿de acuerdo? Ya con posterioridad, pues se va evolucionando ya dentro de lo que es el RTC, surge la versión 2013, que es la que tenéis ahora mismo en pantalla, pues bueno, pues más enriquecida, con más funcionalidad, con más tecnología también, con más accesibilidad, integración.
La versión 2015, cada vez, pues como veis, convergen más los formatos y el frontend a lo que se utiliza en el resto de aplicaciones de Microsoft. Y la 2016, que es la versión actual, ¿de acuerdo? Es, como veis ya, pues un Role Center enriquecido con muchísimas más funcionalidades y con más accesibilidad que las predecesoras. Bien, os cuento todo esto porque, como veis, es cierto lo que comentaba Clara al principio, que es un escenario pues de continua evolución, ¿de acuerdo? En el que no solo ha cambiado la plataforma y el contexto de trabajo, sino que cada vez el fabricante nos da más actualizaciones al cabo del año. Actualmente tenemos pues una actualización anual y lo que antes eran los Service Pack, que ahora se llaman Cumulative Updates, pues más o menos mensuales, es decir, que la evolución es continua y bueno, pues lógicamente esto es una ventaja, ¿no? Porque es un claro ejemplo de la fuerte inversión de I+D+I que realiza el fabricante y no se debe de convertir en un caso en un hándicap, sino todo lo contrario, ¿no? Es una actualización que nos viene muy bien. Todos los roll-ups, todo lo que son actualizaciones de cumulatives son muy sencillas de realizar y las actualizaciones de versión, pues si tenemos una serie de precauciones, pues también son relativamente sencillas. Por otro lado, también hay una comunidad creciente de usuarios. Ahora mismo pues hay más de 2.200.000 personas que utilizan, que son usuarios de Navision en todo el mundo, lo cual es pues bastante. Y además esas personas demandan funcionalidades y capacidades cada vez más estándares, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante. Primero porque el producto las ofrece de saque, cosa que antes pues no ocurría del todo, ¿verdad? Poco a poco se va enriqueciendo. Y segundo, pues porque también la vocación, digamos, de las compañías es adaptarse a un software cada vez más estándar que les permita crecer más rápidamente, abordar las actualizaciones de versión de forma más rápida y que no supongan esas, digamos, adaptaciones o personalizaciones, no supongan nunca pues un hándicap para todo esto que os estoy comentando, ¿no? La evolución, como os digo, pues constante. Ya veis que ahora mismo pues estamos en, como os decía, en unos 2,2 millones de usuarios y unas 120.000 licencias en total. O sea que es un producto pues en continua evolución, incluso en los años de crisis. La solución sigue siendo una solución completa, ¿no? Digamos que las características básicas de la solución pues se han mantenido de forma, digamos, lineal en todas sus versiones. Lo que ocurre es que, lógicamente, pues cada vez más enriquecidas. Nos va a soportar, por lo tanto, pues todas las actividades de negocio, del área financiera, de los circuitos de suministro, de compras, de almacenamiento, de fabricación, de gestión de proyectos, de la gestión de servicios para compañías que utilicen pues servicios de atención al cliente o servicios de asistencia técnico, todos los circuitos de venta, también una pequeña gestión de marketing y de oportunidades de venta, lo que sería pues el control de las fuerzas de venta, aunque sabéis que hay un programa específico que es Microsoft Dynamics CRM específico para ello, ¿no? Pero ya el ERP, Microsoft Dynamics NV, pues incorpora marketing como uno de los módulos que ya nos permite pues hacer pues nuestras pequeñas gestiones pues con contactos, oportunidades, campañas, actividades con los contactos, actividades comerciales, etcétera. Bueno, pues un módulo más o menos testimonial de recursos humanos y un módulo cada vez más creciente de análisis de negocio incorporado en la funcionalidad estándar y bebiendo información pues de toda esta funcionalidad. Es decir, un ERP completo que además es multiplataforma. Ya sabéis que en las últimas versiones pues se han incorporado accesos que nos permiten acceder no solo desde el escritorio Windows, sino también desde cualquier navegador Internet, desde cualquier smartphone, desde cualquier tablet y además multiplataforma en cuanto a sistemas operativos también. El sistema operativo del cliente, aparte del escritorio Windows, pero en un aplicativo, en un acceso web o en un acceso tablet o smartphone, pues nos permite las de otros fabricantes de Android, iOS, Apple, etcétera, ¿de acuerdo? Y además un producto que puede trabajar tanto en modo de licencia propia, on-premise, premises o en modo de licencia por pago por uso y alojado o hospedado en la nube. ¿De acuerdo? O sea que podemos trabajar de las dos maneras
y con hospedaje en la nube sin ningún problema con Microsoft Dynamics NV. Un producto además que está pues cada vez más integrado con todo su contexto de trabajo, y esto es muy importante porque aunque el ERP es muy completo, siempre estamos trabajando con otras aplicaciones adicionales, ¿no? Microsoft Microsoft Dynamics NV nos permite trabajar de una forma integrada con esas aplicaciones, a trabajar de forma integrada con el Office, con cualquier herramienta de Office, especialmente con Excel, con Word y con Outlook. También, por supuesto, integrado con sistemas de comunicaciones como Skype o Skype empresarial para todo lo que son llamadas telefónicas, videollamadas, etcétera, compartir pantalla, etcétera. Y por supuesto también, como os decía, pues con temas de la nube, ¿no? Como Windows Azure como plataforma, como sistema para alojar, y Office 365 como herramienta de productividad personal en la nube, ¿de acuerdo? En modo de pago por uso. Aquí cuando hablo de Office 365 también hablo lógicamente de SharePoint, uno de los componentes de Office 365 y de Office en general, que también contempla una integración nativa con Microsoft Dynamics NV. Y como os decía, el módulo de Microsoft, o sea, el programa de Microsoft Dynamics CRM también tiene una integración nativa con Microsoft Dynamics NV. Es decir, que ya no existe un conector específico, sino que la integración es 100% nativa. Si sois usuarios de ambos sistemas, a partir de la versión 2016 de Dynamics NAV, pues pueden trabajar de forma integrada, sin necesidad de utilizar ningún conector, sino simplemente habilitar la integración desde el módulo de Dynamics NV, sin más. Y bueno, ¿y qué entidades queremos integrar? Los contactos, los clientes, en fin, las entidades que son comunes en ambas aplicaciones. Como os decía, multiplataforma, ¿vale? Podemos trabajar con plataforma Windows, con plataforma web, con dispositivo, mejor dicho, tablet, y con dispositivo smartphone, y con los sistemas que tenéis en pantalla, ¿vale? Para lo que es el cliente web, nos permite trabajar desde Internet Explorer, Edge, que son los navegadores habituales de Microsoft, pero también con Mozilla Firefox, con Google Chrome, y para dispositivos tablet y smartphone, pues con sistemas operativos Windows Phone, iOS y Android. Bueno, entrando en lo que es la actualización de versiones, vamos a comentaros un poquito qué factores debemos de tener en cuenta a la hora de decidir sobre los procesos de actualización. Aquello que comentaba Clara al principio de ¿debemos de migrar o debemos de actualizar versión? Bueno, pues lo primero, lógicamente, que tenemos que tener en cuenta es la antigüedad de la versión de origen. Lógicamente, pues cuanto más antigua sea, pues más se inclinaría la balanza hacia una reimplantación en lugar de una migración, de una actualización de datos, ¿de acuerdo? Normalmente a partir de la versión 5.0 hacia atrás deberíamos de plantearnos la reimplantación como algo muy a tener en cuenta. Pero incluso en versiones posteriores, pues puede que también, depende mucho de las adaptaciones que tengamos, ¿no? Que es el siguiente punto que os quiero poner en la lista, el grado de estandarización de la funcionalidad de origen. Si aunque tengamos una versión antigua, tenemos una funcionalidad estándar, la migración va a ser más sencilla a la nueva versión y probablemente pues sea más ventajoso para nosotros. Pero si esto no es así, pues es otro criterio muy a tener en cuenta. Cuanto más personalizaciones tengamos, peor para hacer una migración y más se inclina la balanza hacia una reimplantación. Entre otras cosas porque muchas de las adaptaciones serían fruto de carencias funcionales del producto de origen, algo que no tenía el producto, que vosotros necesitabais y que nos quedó más remedio que construir. Pero probablemente ahora pues haya funcionalidades en el estándar que cubran esas necesidades sin necesidad de abordar adaptaciones, con lo cual pues siempre es mejor adaptarse lógicamente al estándar y que eso pues deje de suponer un hándicap para futuras adaptaciones, ¿no? El desarrollo adecuado de las personalizaciones, es decir, aparte del volumen, esas adaptaciones están bien hechas o hemos sido un poco compulsivos, ¿no? Aquí los partners pues también tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? En este sentido, sí tenemos que buscar responsables porque, bueno, pues debido a que es un producto pues tremendamente flexible y sigue siéndolo y puede admitir pues muchas adaptaciones, pues eso es una ventaja, pero si se hace
de forma poco racional, digamos, y no siguiendo las normas de estilo correspondientes, pues puede llegar a ser un problema, ¿no? En teoría, todas las adaptaciones deberían de ser adaptaciones en paralelo al funcionamiento estándar, siguiendo su misma lógica de negocio y realizando pues lo que se llaman enlaces ligeros, es decir, llamadas a funciones ligeras que nos permitan desenlazar esas llamadas en el código de origen y volver a enlazarlas en el código de destino sin mayores problemas. Es decir, que técnicamente sea fácil de trasladar esa adaptación. Pero eso no siempre es así de sencillo. Entonces, por eso, pues la complejidad de las personalizaciones también nos influyen a la hora de decidir si migrar o si actualizar si actualizar migrando o si actualizar haciendo una reimplantación. Otra cosa importante son los datos de origen. Lógicamente, si nuestros datos están, digamos, maleados, ¿no? Presentan inconsistencias o demás, pues también, lógicamente, migrar, digamos, datos que no son consistentes a una base de datos nueva con una funcionalidad nueva, pues tampoco parece que sea lo más lógico, ¿no? Como veis, lo que os estoy diciendo son todo cosas muy lógicas, pero que por lógicas muchas veces pues no las tenemos tan presentes en la cabeza como deberíamos, ¿no? Luego, cuestionar cualquier personalización. Yo aquí os recomendaría siempre que miremos las personalizaciones desde el punto de vista del beneficio que tienen para nuestro negocio y de la productividad, es decir, de la simplificación de cara al usuario. Pero cualquier adaptación que no cumpla un objetivo en estas dos líneas, pues debería de cuestionarse y debería de pasar a ser un funcionamiento estándar. Es decir, que las preguntas serían, lo primero, ¿existe una funcionalidad en el estándar que haga aproximadamente lo mismo que hace esta personalización que yo tengo hecha en la versión anterior? Esto puede ser que cubra pues el 80% o el 70%, pero que sea suficiente ese 80 o ese 70% para nosotros, a eso me refiero. No hace falta que sean el 100% exactamente igual, ¿no? Segunda pregunta, ¿esta adaptación supone, si no es que la cubre, ¿no? ¿Esta adaptación supone para mí una ventaja competitiva en cuanto a mi posicionamiento de mis productos o mis servicios en comparación con mi competencia? ¿Produce realmente un efecto beneficioso en cuanto a la gestión o en cuanto a la fidelización de mis clientes? Si la respuesta es positiva, pues entonces probablemente esa adaptación tenga sentido. Pero si no, pues sería mucho mejor no invertir en algo y adaptarse al estándar, ¿no? Al funcionamiento estándar. Y la tercera y última, simplifica la operativa y por lo tanto los usuarios de la aplicación van a ser más productivos y van a trabajar de una manera más cómoda. Bueno, pues eso mejora, digamos, el frontend que me puede proporcionar el estándar. Pues bueno, pues esas serían las adaptaciones, las preguntas a las que nos tenemos que someter a cada una de las adaptaciones, ¿de acuerdo? Para saber si las metemos o no las metemos en la nueva versión. En cualquier caso, digamos que como resumen, pues podemos decir que de un origen deficiente pues no es posible obtener unos resultados óptimos, eso está claro, ¿vale? Y por lo tanto, pues un buen proceso de actualización o de reimplantación pues comienza antes de que empecemos con el proceso en sí, ¿no? Comienza precisamente por analizar todos esos factores, ¿no? Y nosotros en nuestra metodología pues lo tenemos en cuenta, porque lo primero que hacemos es ofreceros esa comparativa de datos, de modificaciones que tenéis respecto de la funcionalidad estándar para que os ayude a decidir si tomar un camino o tomar otro, ¿de acuerdo? Eso es algo muy interesante. A esto pues se le unen pues problemas tradicionales, ¿no? Que hemos intentado de solucionar en nuestra metodología y en nuestro producto de actualización de versiones que es IBCA. Problemas ligados tradicionalmente a las actualizaciones de versión, bueno, pues la ausencia de documentación. Muchas veces se hacían, digamos, adaptaciones sin tener documentación. Necesitamos a personas con un alto grado de capacidad pues para hacer implantaciones, o sea, para hacer modificaciones en un entorno pues que puede estar muy tocado, muy personalizado, ¿de acuerdo? Y esas tareas pues suelen ser complejas y repetitivas en muchos casos. Los procesos de actualización pues son largos y monótonos y por lo tanto pues la capacidad de cometer errores en ellos pues es bastante alta.
Aparte, pues no hay, digamos, un procedimiento metodológico, vamos, en actualizaciones tradicionales, ¿eh? Los presupuestos suelen ser elevados también, porque lógicamente pues hay muchas horas de intervención de diferentes personas con diferentes roles, pues para poder realizar una actualización de versión, desde los técnicos hasta las personas que chequean, etcétera, etcétera. Y luego, pues pueden quedar secuelas, ¿no?, en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo, con lo cual pues todo eso también hace que sea poco atractivo, ¿no?, el hecho de cambiar de versión. Incluso muchas veces pues pérdida de datos o inconsistencias con los mismos, ¿no?, al migrar los datos. Todo esto pues es un entorno que nos da un poco de miedo, ¿no?, porque sobre todo en entornos tan sensibles como es el de la migración o la actualización de un ERP, que tiene tantísima importancia pues para toda la gestión de la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué innovaciones intentamos utilizar nosotros? Y aquí voy a ir muy rápido porque son cuestiones más técnicas, pero por importantes tener en cuenta, ¿no? Pues para evitar todo eso que hemos comentado en la diapositiva anterior, lo que pretendemos es sobre todo reducir el número de código a migrar, ¿vale? Con esta versión, y por lo tanto pues hacer, digamos, una comparativa inteligente, entre comillas, pues que nos permita minorar el número de líneas, el número de código tanto a migrar como a revisar, ¿de acuerdo? Para eso pues hay una serie de cuestiones que son ya más técnicas, como un repositorio de exclusiones que nos va pues a evitar el migrar ese código a la nueva versión, un sistema pues de prioridades pues que nos va a identificar automáticamente qué código debe de prevalecer, ¿vale?, para que no haya problemas. Todo esto son, digamos, herramientas que empleamos internamente, ¿vale? Un sistema que detecta la renumeración de los objetos que se hayan podido realizar en vuestras versiones antiguas y sus equivalencias con los objetos en la nueva, ¿vale? Esto también es importante porque algunas veces pues se pierde la traza de estos objetos y es luego más complicado el hecho de migrarlos. Y bueno, pues lo que hace esta herramienta, lo que hace IBCAP es identificar todas estas diferencias, aplicar estas reglas del repositorio de exclusiones y del sistema de prioridades y proponer el nuevo código de una manera pseudoautomática, de una manera pues que los técnicos pues lo tienen más fácil para que no se olviden cosas y para que no se queden cosas en el tintero, ¿de acuerdo? Por supuesto, utiliza las nuevas herramientas de PowerShell que nos proporciona Microsoft para este tipo de labores técnicas, y podemos con ellos actualizar desde cualquier versión. Por supuesto, estamos en cualquier caso pues contemplando todas las guías de mejores prácticas para los procesos de actualización de versiones que nos proporciona Microsoft, y que bueno, pues ahí tenéis el enlace si lo queréis ver en la diapositiva que luego os pasaremos, ¿de acuerdo? Bien, algo muy importante, algo que es fundamental, tema de informes y temas de formularios, ¿de acuerdo? Antes de actualizar es muy importante seleccionar previamente los informes. Y lógicamente esto siempre que vayamos a actualizar versión, porque si vamos a reimplantar, lógicamente los informes serán nuevos, ¿vale? No podemos migrar informes de la antigua aplicación a una aplicación nueva en la que vamos a reimplantar, puesto que la estructura de datos de la que están tirando es diferente. En todo caso, esos informes anteriores sí que nos podrán servir para diseñar los nuevos, pero en ningún caso podemos migrarlos, lógicamente, porque no tenemos la estructura de datos de la que se tira, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que tener en cuenta en los informes es que la herramienta de confección de informes ha cambiado drásticamente. No se parece en nada en las nuevas versiones que en las versiones clásicas. Y claro, tecnológicamente los informes son muchísimo más avanzados y nos permiten hacer muchas cosas que antes era imposible. Ya no solo los gráficos, ¿no?, sino, pues por ejemplo, el poder mostrar los datos en cualquier orden en la vista previa e imprimirlos como nos interese, en ascendente o en descendente por cualquier columna del informe, o por ejemplo poder navegar de un dato agregado a un dato en detalle, a una consulta o a otro informe, etcétera, ¿no? O sea, cosas que antes pues era imposible hacer en el sistema
de reporting anterior. Pero eso pues también supone un hándicap a la hora de migrar los informes, lógicamente. Y es una partida económica pues muy a tener en cuenta, muy considerable siempre, porque ahí sí que hay una labor, digamos, técnica que, bueno, hay unas herramientas de ayuda y hay una serie de herramientas que pseudo automatizan, por así decirlo, el traspaso, pero sí que tiene un componente manual bastante importante todavía, ¿vale? Entonces, lo mejor es seleccionar previamente los informes que utilizamos. Y para eso os podemos ayudar, porque disponemos de herramientas que nos van a dejar un log, vamos a poder instalar alguna herramienta en vuestro sistema que nos van a dejar un log de aquellos informes que estáis utilizando más y por lo tanto no hacer, pues también las herramientas de migración estándar, las que nos proporciona el fabricante, que ahí sí que tenemos herramientas que nos proporciona el fabricante, lógicamente migran los formularios que vosotros tengáis, los formularios personalizados que vosotros tengáis, específicos vuestros. Los estándares, lógicamente, no hay que migrarlos, porque ya existen, ¿no?, en el estándar, pero los de personalizaciones sí, pero los migran de una forma plana, es decir, de una forma pues con lo que tenían antiguo. De lo que teníamos al nuevo formato, pues francamente no hemos ganado gran cosa. Para percibir las ventajas que nos ofrecen las nuevas versiones, tenemos que dar ese pasito más, enriquecer también pues todas las bases, ¿vale? Eso es algo también muy interesante. Bueno, como os decía, para el tema de reporting y por daros pistas de las herramientas que podemos utilizar, pues hay toda una serie de nuevas formas de explotar la información que antes o bien no existían o eran pues muy embrionarias, ¿no?, por así decirlo. Entre ellas están las consultas que tienen incluso un nuevo tipo de objeto, para los que seáis más técnicos, que es el objeto tipo query, y que nos permite pues lo que es tradicionalmente una query, es decir, agrupar diferentes campos de diferentes tablas, de diferentes entidades, en una sola entidad, estableciendo sus relaciones, y de esa manera tener ya los datos preparados pues para explotarlos después de una forma más ágil en una consulta por pantalla o en un informe, ¿vale? Básicamente eso es una query. Es decir, en vez de tirar de 7 tablas con 15 relaciones entre los campos de esas tablas, pues tirar de una sola query que agrupa los datos que necesitamos para la consulta. Eso sería básicamente, ¿vale? Las consultas luego pues pueden también vincularse con el Excel, etcétera, y nos permiten también pues mucho enriquecimiento. Los informes en sí han cambiado, como os decía. Tenemos informes agregados y desagregados, tenemos informes que podemos ordenar por cualquier columna, que pueden obtenerse gráficos, etcétera, etcétera. Los gráficos es otra herramienta que también pues ha crecido. Ahora podemos tener gráficos en el propio menú, que es el Roll Center, en cualquier pantalla de tipo lista, ¿vale? Cuando dábamos al F5 antes, bueno, pues ahora no se da al F5, pero bueno, existe la pantalla de tipo lista y asociada a esa pantalla de tipo lista podemos hacer un gráfico con cualquier campo y los ejes de dimensión que necesitemos, los ejes de análisis que necesitemos. También podemos hacer gráficos basados en esquemas de cuentas y en dimensiones. Tenemos una herramienta para hacer gráficos que nos permite hacer gráficos desde cualquier tabla y desde cualquier query. Todo esto sin necesidad de utilizar BI, sin necesidad de utilizar herramientas, utilizarlas también, pero sin utilizar nada de eso hay un montón de herramientas que podemos utilizar dentro del nuevo cuentas. Esto me diré que lleva desde la 374, o sea que es muy antiguo y las dimensiones es un poquito más moderno, pero también pues no sé si desde la 4 o desde la 5, ¿no? En cualquier caso, no es nuevo, existían cosas parecidas como los style sheets, pero que ahora pues se han modernizado muchísimo y que nos permiten pues hacer cualquier tipo de documento en Word basado en cualquier informe de los que tengamos hechos ya en Navision, en Microsoft, con lo cual no estamos obligados a utilizar la herramienta de reporting para hacer determinados, es una ventaja muy importante. Por ver un poquito en detalle estas cosas muy rápidamente, decía, bueno, pues nos van a permitir, como os digo, que esos objetos de tipo lista los podamos personalizar, ¿vale? Que podamos basarnos tanto en tablas como en queries, ese objeto que os comentaba que agrupa campos de diferentes tablas, que podamos realizar búsquedas, ordenaciones y filtrados de registro, como lo hacíamos ya en versiones anteriores, pero de una forma pues bastante más ágil. Personalizar todo el contenido de una página, incluyendo información gráfica, como os decía, ¿vale?
y además guardarlo como una vista, es decir, que esa personalización que yo he hecho de una página con esos filtros, con esos campos, con esos gráficos, con lo que yo quiera, lo puedo guardar y ya no tener que volver a aplicar esos filtros, sino simplemente llamar a la vista, ¿vale? Es algo pues mucho más rápido. Lo hago una vez, me lo guardo, no se trata de una exportación de datos, sino que se guarda en el botón de actualizar, cual pues puedo tener informes y consultas con sus gráficos relacionados en Excel, partiendo de datos vinculados ¿vale? En cuanto a tablas y cuenta descendiente por cualquier clase, pues ver el detalle de esa diferente, incorporado en todo, entonces en HTML, como los diseños siguen estando nosotros queramos. Center, es decir, desde las diferentes facilidades y navegación al detalle, muy importante, decirlo como un campo calculado. Yo me pongo de doble clic y puedo ver que se está. Y lo que os comentaba, de generar 30 ahí en el sitio. Pensiones, interiores, parentate, simplemente es muy simple. Nos va a permitir por tener todo ese análisis en cuanto a comentar para de ese informe, añadiendo y quitando pantas y más automáticamente podemos hacer ¿no? Se lanza todo este tipo de necesidad de tenemos suficiente externas que nos van a permitir generar un BI y aquí pues hay muchísimas. Nosotros ya sabéis que por otros hechos pues que apostamos por por JReport, porque es dentro del mundo de Microsoft Dynamics NAV, pues una herramienta que viene muy bien, es relativamente económica y que además nos va a permitir pues enlazar con los datos de una forma muy ágil, ¿vale? Es una suite completa que puede ir creciendo, ¿vale? Y que nos va a permitir utilizar como frontend pues el Excel, Power BI o cualquier otro, ¿de acuerdo? No olvidemos que Power BI o Excel son frontends, ¿vale? Pero que detrás, para generar el almacén de datos, para generar los cubos de datos, etcétera, pues muchas veces se requiere mucha programación. Y lo que hace precisamente JReport es minorar eso, minorar que no se hagan scriptings, que no se hagan shells de SQL y cosas sofisticadas, sino que a través de una herramienta como es el Jet Data Manager, pues nos permita, mediante drag and drop, es decir, mediante pinchar y arrastrar, pues ir seleccionando los datos, ir seleccionando las medidas, confeccionando los cubos y después, ¿cómo los explotaremos? ¿Qué frontend utilizaremos? Da igual, que sea un Excel, que sea un Power BI o lo que sea, pero lo importante es que los datos, el origen de datos, ese back office, pues se haga de una forma ágil y que no necesitamos a un técnico para meter una medida o para meter una dimensión o para meter un nuevo valor en ese almacén de datos, ¿vale? Que es donde muchas herramientas de BI se quedan, ¿no? Digamos que el frontend es muy bonito y es muy chulo para el usuario, pero anda, si necesito una medida nueva o si necesito un dato nuevo, pues la cosa ya es más complicada, ¿no? de hacer. Bueno. Como os comentaba, esta herramienta pues nos va a permitir configurar diferentes orígenes de datos, nos permite diseñar los informes, nos permite también dejarlos en diferentes formatos y nos permite también planificar la distribución de los informes, no tener que preocuparnos de que cada X tiempo pues tenemos que enviarle por correo electrónico no sé qué informe a no sé qué cliente, ¿vale? O a no sé qué usuario. Bueno, pues eso lo hace automáticamente la herramienta también si queremos, ¿vale? Hay 3 versiones disponibles, 3 ediciones, mejor dicho, disponibles de la más elemental a la más sofisticada, digamos, y la versión, digamos, más elemental viene ya incluida de serie, por así decirlo, con Microsoft Dynamics NV sin coste de licencia adicional, ¿vale? Que es la Jet Express. Bueno, conclusiones, pues en el tema de informes, pues que en versiones anteriores, digamos que abusábamos mucho del informe porque pues era la herramienta de la que disponíamos, no teníamos otra cosa y por lo tanto pues eso es lo que utilizamos, pero que ahora existen otras formas de explotar la información y por lo tanto pues se hace necesario seleccionar previamente los informes porque nos va a salir claro, el migrarlos todos y además no tiene sentido tampoco porque nos va a aportar muy poco valor y porque ahora pues hay otras formas de explotar la información mucho más ágiles y mucho más ad hoc, por así decirlo, de los usuarios finales, ¿no? Eso es algo muy interesante. En cuanto a los formularios, y voy muy rapidito, esto lo vemos en 2 minutillos. Pues como veis también han cambiado muchísimo los formularios a lo que es una page. Aquí tenéis las 2 cosas, ¿no? El formulario de clientes, de productos mejor dicho, y el formulario de productos en la nueva versión a la derecha. Entonces, como os digo, la migración con las herramientas estándares nos va a dejar una page, pero que se va a parecer a esto.
pero nosotros podemos meter muchos componentes. Entonces, es muy bueno que en nuestros proyectos tengamos en cuenta el enriquecimiento, en una segunda fase si queréis, pero el enriquecimiento de esas species, no de las estándar, que las estándar ya están hechas y ya están enriquecidas, sino de las personalizadas, de las que vosotros hayáis hecho y decidáis migrar. Bueno, vosotros o vuestros partners, ¿no? se hayan hecho y decidáis migrar a la nueva versión. Entre otras cosas, por la organización de los campos en las fichas desplegables, ¿no? La clasificación de los campos en función de su importancia. Nos pueden sacar botoncitos para mostrar más campos adicionales, o incluso que cuando la ficha esté colapsada, es decir, esté recogida, como la ficha está de pagos. Estos son las pestañitas que había antes en horizontal, ¿no? Ahora están en vertical en esta versión. Pues que cuando estén colapsadas, cuando estén cerradas, aún así se vean datos, ¿no? Como por ejemplo, pues la forma de pago, el término de pago, etcétera, ¿no? El grupo de contable de no sé qué, etcétera. Todo esto es configurable y todo esto, lógicamente, lo tenemos que enriquecer a posteriori, ¿vale? Es configurable por usuario. Cada usuario lo puede ver como él quiera, si le dejamos esa capacidad. Otras cuestiones, como por ejemplo el tema de los factboxes, ¿no? El tema de los cuadros informativos. Estos cuadros informativos también son elementos para enriquecer, que nos van a dar todos estos campos en azul, son campos calculados. O sea, si yo clico aquí, por ejemplo, en pedidos, que veo que tengo 4 pedidos, pues veré los 4 pedidos y puedo navegar por ellos, y lo mismo con las facturas registradas o lo que sea. También importante pues completar todas las cintas de opciones, todas las herramientas que están arriba, que antes teníamos en botones, en los típicos menú buttons y todo esto, pues ahora están arriba de una forma más estándar, como en el Excel, como en el Word, como en cualquier otro programa, y también las podemos personalizar. Por defecto salen unas cuantas, pero luego pues podemos ponerlas en el orden que a nosotros nos gusten y como las estemos utilizando, ¿no? Añadir elementos gráficos también es posible, tanto en la pantalla como en otra pantalla adicional, como queramos. En definitiva, incorporar pues todas las opciones que digamos enriquecen la experiencia del usuario, ¿vale? Es de lo que se trata. Si simplemente tenemos un formulario igual que el anterior, pues tampoco le vamos a sacar mucho partido, ¿no?, a la migración. Bueno, para todo esto hay una metodología que por supuesto no vamos a ver ahora en detalle, ¿vale? Pero que en gran parte de ella, hasta este punto, hasta el punto de los chequeos, se desarrolla en el back office, ¿de acuerdo? Se desarrolla en plan técnico, y que sí que tiene un componente muy importante precisamente aquí, en el soporte, o sea, en los chequeos y en los chequeos funcionales, ¿vale? Aquí sí que es donde más vais a necesitar intervenir vosotros, porque nadie como vosotros conoce vuestra aplicación y cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo anterior es un tema pues bastante técnico, pero que podemos desarrollar pues casi con pequeñas consultas y con pequeñas ayudas por vuestra parte, pero aquí sí que se centra, en esta parte del proyecto sí que se centra vuestra intervención. Nosotros no vamos a poner en explotación nunca una base que no hayáis chequeado antes, lógicamente, pero todo el proceso de chequeo sí que todo el proceso de transformación sí que lo podemos hacer nosotros, pero para el chequeo sí que necesitamos, y es aquí donde más vais a intervenir, ¿de acuerdo? Luego ya el despliegue, lo que es la instalación, comentaros que hay una cosa muy importante, muy importante, que es esta, la formación. Lógicamente tenemos que conocer las novedades y es importante que vuestro proyecto contemple una buena formación en esto, ¿vale? Porque si no, pues vamos a migrar a una herramienta nueva, pero si no conocemos lo que me trae de nuevo, pues malamente le voy a poder sacar el rendimiento y voy a poder, digamos, recuperar la inversión de mi actualización de versión. Bueno, hay una serie de requisitos. El más importante es tener el contrato, el Enhancement Plan, o antes se llamaba el BREV, el Business Ready Enhancement Plan, ¿vale? Vigente. Lógicamente, si no tenemos eso, no podemos migrar, ya solo podríamos hacer una reimplantación. Si decidís hacer una reimplantación, lógicamente el Business Ready os respeta toda la inversión que hicisteis inicialmente la licencia que vosotros tengáis, con lo cual pues de licencia no tendríais que pagar nada, o exclusivamente los módulos nuevos que queráis contratar, pero teóricamente
nada, ¿vale? Y son todos servicios, ¿no? Y luego pues hay una serie de información necesaria pues para elaborar la propuesta, que bueno, pues que en su momento pues ya os pediríamos, pero que ya veis que es bastante elemental lo que necesitamos, ¿vale? Por supuesto, para recoger cualquiera de estas informaciones, nosotros podemos, si así lo queréis, firmar un acuerdo de confidencialidad, aunque realmente lo que necesitamos fundamentalmente son objetos, no datos, es decir, que la información de vuestra base de datos a la hora de hacer la propuesta no la necesitamos para nada, solo eso sí el tamaño de la base de datos, pero no la información en sí, hasta lógicamente el momento de hacer la información, la transformación, que entonces sí que ya lo necesitamos. Bueno, por resumir, pues gracias a esta tecnología que os estamos comentando, vamos a poder automatizar pues toda la transición a la evolución tecnológica de vuestras plataformas. Vamos a intentar minorar la intervención técnica y sobre todo que sea más racional, siguiendo una metodología, ¿de acuerdo? Disponer de una documentación de los procesos, que es muy importante, y tener una metodología que podamos seguir para que no sea, pues eso, la migración a la brava y esperando que a los técnicos no se les olvide nada, ¿no? Y cruzando los dedos, pues hombre, que sea algo un poco más sistemático y más racional. Con ello, pues lógicamente pretendemos reducir los posibles errores, aumentar también vuestra productividad interna, porque como os decía en ese pequeño esquema de la metodología, no os vamos a requerir más que en determinados puntos para el chequeo, ¿vale? El resto se va a desarrollar en el back office y por lo tanto pues vuestra productividad, vuestra dedicación al trabajo, vuestro parón va a ser minorado, el parón técnico para hacer la migración. Y bueno, pues intentamos pues garantizar pues una calidad óptima de los resultados. Hemos reducido frente a los tiempos que antes empleábamos para hacer las migraciones con este método, pues hemos reducido hasta un 70%, digo hasta, no quiere decir que en todos los casos podamos llegar a este ratio de reducción, pero sí que desde luego vamos a reducir muchísimo. También el tiempo necesario para el chequeo, el 70 se refiere a la transformación de código, 70 también una reducción importante en el tiempo necesario para el chequeo, y en los tiempos de proceso real, porque lógicamente pues son procesos más ligeros y que antes, eso se me ha olvidado comentaros, cuando se detectaba un error había que volver a empezar, digamos, ¿no? Ahora no, ahora podemos partir desde o sea, corregir el error y volver a continuar el proceso, con lo cual los procesos de paro real pues son también bastante más reducidos, ¿no? En global hemos llegado hasta una reducción del coste de un 40% en global. Hola, Eduardo. Nos estamos alargando un poco, ¿vamos terminando? Pues como ves, si llegas a esperar 2 segundos, ya hubiera terminado, porque precisamente esta es mi última slide. Estaremos encantados de responder a cualquiera de vuestras preguntas y nada, pues quedamos a vuestra disponibilidad para futuras cuestiones. Un saludo a todos. Gracias. ¿Me podéis pasar el control, por favor? Un segundito, porque quería mostrarles la última hoja de mi presentación. Por favor. Digo, aprovecho para poder informarles. Sí, por favor, el control. Me falta. Necesito presentar. Clara, sí. Un momento. Sí. Gracias. Quería darles una información bastante interesante. Bueno, aprovecho también para comentarles que en su pantalla están viendo la encuesta. Como siempre, les agradecemos muchísimo que la puedan contestar. Nos ayuda a mejorar, a trabajar bien los contenidos que son de interés, y es una forma también en la cual nos pueden solicitar también un contacto. Comentaba que en nuestra página hoy aparece publicado la nueva información de una nueva ayuda, que es la ayuda que a través del programa Redes, en la cual se puede conseguir en este momento una subvención de hasta 15.000 euros por proyectos en los que incorporen el cloud computing, que es subir los sistemas a la nube, que podríamos encajar perfectamente en proyectos también de innovación como puede ser este. Quería agradecerles también la participación en esta sesión. En las próximas horas recibirán un correo electrónico con la grabación de la sesión.
También pueden contactar con nosotros a través de diversos medios en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muchísimas gracias por toda la atención y espero contar con ustedes en próximos eventos. Gracias. Adiós.